a todos desde España. Buenos días para muchos de vosotros. Lo primero, bueno, agradeceros que estéis aquí conectados y que os hayáis interesado dentro de la plataforma CAPESIC como en temas de cambio climático. Os hemos pedido un poco que nos dijerais, ¿no?, de qué países y un poco vuestras dedicaciones o estudios, ¿no? Porque el cambio climático es un tema muy complejo, muy amplio y lo que hayamos identificado desde la plataforma era que está muy relacionado con lo que es la infraestructura sostenible, pero no se tocaba dentro de la plataforma el tema del cambio climático como tal. Con lo cual hemos querido hacer una especie de resumen, ¿no?, que os dé a los participantes de este webinar unos conceptos básicos, ¿no?, de cambio climático para que os podáis empezar a mover por este mundo de la lucha contra el cambio climático, muy enfocado al final a la infraestructura sostenible, que es un poco, entiendo que el motor que mueve a la gente está dentro de la plataforma. Mi idea para este webinar es, como digo, daros una serie de conceptos básicos en estos 6 puntos, principalmente los 5 primeros, y luego relacionaros para que veáis la importancia que puede tener actualmente el cambio climático en la infraestructura sostenible. Como digo, no pretendo enseñar mucho o transmitiros muchos conceptos, sino que prefiero que os vaya sonando, que os quedéis con 4 ideas claras, que os suenen las cosas y que sepáis dónde podéis buscar más información, porque es un campo muy amplio. Como conceptos básicos, tenemos que empezar por lo que es la ciencia del clima. Claramente, cuando hablamos de cambio climático, hay que empezar por este punto de partida, que vamos a ver que no solo además es teórico, sino que nos pone el marco, ¿no?, de actuación para cualquier otro tipo de medidas que se van a poner sobre la mesa en América Latina principalmente, pero en España también. Entonces, tenemos que conocer bien y saber defendernos, ¿no?, qué diferencia hay entre tiempo y clima. Lo pueden ver, lo podéis ver en la presentación, ¿no? Por si alguno no sabe, pues el tiempo es el conjunto de fenómenos atmosféricos, pero en un momento determinado, ¿no? Las previsiones que nos dan de qué tiempo va a hacer mañana es tiempo. El clima es algo a medio largo plazo. Alguna gente se oye por ahí, algunos escépticos, de, bueno, ¿cómo van a predecir el clima si no son capaces de predecir el tiempo? Pues justamente es más fácil predecir el clima, que es algo a medio plazo, que predecir el tiempo, que es mucho más cambiante porque es en un periodo de tiempo, un momento muy determinado, ¿no? El clima son proyecciones y son a más largo plazo. La siguiente es, ¿qué es el efecto invernadero? Yo creo, por eso queríamos un poco, ¿no?, saber qué gente o qué perfil de personas estaban oyéndonos. Vamos a suponer que dado que es un webinar de introducción al cambio climático, es gente que no está muy familiarizada, ¿no?, con todo este tema. Entonces, vamos a dar unas nociones básicas. Si alguien lo sabe, pues, disculpad, pero si hay alguien que no necesita tener estos conceptos. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ya existe. Entonces, que gracias a él, pues nosotros podemos vivir en la Tierra y la Tierra tiene una temperatura que nos hace que se pueda dar la vida, ¿no? Entonces, al final es, como se puede ver en el diagrama, el Sol irradia una serie de radiación, se refleja, ¿no? Y lo que pasa es que el efecto invernadero es que hay una parte de esas radiaciones, ¿no?, que no están saliendo al exterior, sino que están volviendo a la Tierra. Luego vamos a ver que parte de esta radiación que es absorbida se debe a moléculas de los llamados gases de efecto invernadero, ¿vale? Esto ya existía, el problema es el aumentar esa concentración de gases de efecto invernadero por la actividad antropogénica, es decir, por nuestras actividades y nuestro desarrollo. Siguiente concepto necesario: cambio climático y calentamiento global. Desde principios del siglo XX, ¿no?, se ha venido observando que hay un cambio en el clima y que no puede atribuirse, como digo, a algo natural y que nosotros no tengamos que ver, ¿no? Este cambio del clima es lo que se denomina calentamiento global, y lo que se está viendo es que se está aumentando la temperatura media de la Tierra a más velocidad de lo que debería y de lo que habría pasado antes, siempre, en cualquier tipo desde que tenemos registros, ¿no?, y conocimientos.
¿Qué se ha visto? Pues que la causa principal del calentamiento global es ese aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera y que se debe principalmente a nuestra revolución industrial a finales del siglo XVIII. Eso es lo que ya se ha visto. Ahora, más adelante en la presentación vais a ver que esto es importante porque es uno de los objetivos que está encima de la mesa ahora, en el Acuerdo de París, lo que tenemos que conseguir, ¿no? Vais a ver los famosos 2 grados. Bueno, pues ahora lo vamos a explicar para que sepáis de dónde viene, pero es de ahí, ¿no? De la temperatura media global. Y el cambio climático, bueno, pues hace referencia a esos cambios, ¿no? De las características climáticas que son temperatura, humedad, viento, lluvia, ¿no? Fenómenos meteorológicos extremos, severos. Eso es lo que supone el cambio climático. ¿Por qué es importante el cambio climático que he dicho al principio en la infraestructura? Porque es importante prácticamente en todos los aspectos. Es decir, el cambio climático tiene impacto sobre casi todos los aspectos de nuestra vida. Es muy difícil encontrar algo que no se vaya a ver afectado por el cambio climático. Como podéis ver ahí, están todos recogidos. Es algo transversal, no sé, afecta a muchas actividades, muchos sectores económicos, humanos, ambientales, en ecosistemas. Es un sistema muy complejo. Con esta diapositiva que queremos reflejar, pues que conozcáis un poco los famosos gases de efecto invernadero. Estos son los famosos gases de efecto invernadero que se están regulando en el protocolo de Kioto y que al final a nivel internacional son los que se estudian y se miran, ¿no? Y lo que el gas de efecto invernadero estrella es el dióxido de carbono. Esto es más que nada para que no os sorprenda, que es el objetivo del webinar, ¿no? Que sepáis por qué cuando a veces estáis mirando estudios de cambio climático veis toneladas de CO2 equivalente. Pues porque nunca se dice toneladas de metano ni dióxido de nitroso, sino que se dicen toneladas de dióxido de carbono. Esta tabla lo que muestra es que cada uno de estos gases de efecto invernadero tiene lo que se llama potencial de calentamiento global, que veis en la columna en medio, que es la capacidad que tienen, ¿no? Para producir este efecto invernadero que hemos explicado antes. Como ven en la diapositiva, el CO2 es la estrella, ¿vale? Es el gas de efecto invernadero más importante, es por el que medimos, al que hacemos todas las mediciones y en el que nos basamos para hacer todos los cálculos y todas las reducciones, ¿vale? Que vais a ver luego los objetivos. ¿Por qué también es importante? Porque la mitad del CO2 emitido por la actividad humana se ha absorbido por la biosfera y por los océanos. y porque permanece en la atmósfera. Este es otro de los principales problemas que se habla, que es que el cambio climático es un problema global que nos afecta a todo, a todos, que nos afecta a todos los niveles y en todos nuestros aspectos de la vida y además es persistente. Según vamos aumentando las concentraciones, no es de hoy para mañana, sino que los efectos los vamos a estar viendo durante mucho tiempo. Por eso ha cogido esta relevancia internacional de la que vamos a hablar más adelante. Lo que he intentado es centrarlo en América Latina, ¿no? Que es un poco lo que nosotros nos interesa más. En esta diapositiva se muestra ese impacto del cambio climático en América Latina. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues principalmente una disminución de precipitaciones y retrocesos de glaciares que pueden provocar un descenso, ¿no? Del agua disponible en América Latina, lo que va a afectar al consumo, a la agricultura, a la generación de energía. América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. No es la más responsable en las emisiones o en la generación del cambio climático, como vamos a ver más adelante, pero es una de las más vulnerables. Por eso en América Latina el tema del cambio climático está bastante integrado. Nosotros desde TIPSA, no me he presentado, luego al final haré una pequeña mención, pero nosotros somos una ingeniería y consultoría. Yo pertenezco a la parte de sección de cambio climático y trabajamos en bastantes proyectos de lucha contra el cambio climático en América Latina. Es una región muy, muy vulnerable que está haciendo ya muchas cosas, también hay que decirlo.
Por eso es importante que sepamos que si la gente que nos está escuchando no es gente que está trabajando en estos aspectos todavía y le interesa, que sepa que aquí salen muchas oportunidades de negocio, muchas oportunidades de trabajo, muchas oportunidades de poder llevar a cabo herramientas. Ese es otro ejemplo, ¿no? Que claramente es América Latina y el Caribe y una de las zonas más vulnerables son lo que se consideran islas pequeñas, ¿no? Por ese aumento del nivel del mar, de las precipitaciones, la disminución de los recursos de agua dulce y el tema de la seguridad alimentaria está muy, muy interrelacionado. Como último concepto básico que quería trasladaros, el famoso IPCC. Si habéis estado algo relacionado con el cambio climático, el IPCC sale por todos los lados, ¿no? Pues quería transmitir el conocimiento a las personas que nos están oyendo para que sepan qué es, de dónde sale y por qué es tan importante y por qué todo el mundo que trabajamos en cambio climático lo mencionamos y lo nombramos continuamente, ¿no? Pues es un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático y es un órgano internacional de referencia que sintetiza y evalúa los conocimientos sobre el cambio climático. Está establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas. Y evalúa toda la información sobre el cambio climático que existe en el mundo. Como podéis ver ahí, ellos no realizan investigaciones como tal, sino lo que hacen es evaluar todo lo que se genera a nivel internacional, a nivel mundial, sobre el tema del cambio climático. Hacen una serie de informes y los últimos van actualizando todas las temáticas. Desde el inicio de su creación, en la que empezaban a hablar de que existía ese calentamiento global que hemos comentado, que podría o no estar relacionado con la actividad antropogénica, hasta nuestros días actuales, en los que no hay ningún tipo de duda, la comunidad científica, o sea, no hay nadie que pueda decir que no existe el cambio climático y que no está generado por la actividad antropogénica. Esto el IPCC ya lo ha puesto de manifiesto y de hecho se evidencia en el alto nivel de decisión que ha tomado este tema del cambio climático. Hasta aquí unos conceptos básicos, ¿no? Unas pinceladas de ver qué tenemos que conocer, ¿no? Dónde nos enmarcamos con el tema del cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global, temperatura media, para poder entender todo lo que se está moviendo a partir de aquí. Como os ha comentado Julio, si queréis hacer preguntas por en medio se puede hacer, si no, si queréis, pues vamos contestando preguntas al final de la presentación. Eso como un poco vosotros queráis. En el segundo bloque vamos a tocar un poco el marco jurídico internacional, porque es la base para que todo esto se esté moviendo, para que todos estemos en la misma dirección, para que haya tantos proyectos, para que haya tanta preocupación, tanta sensibilización, ¿no? Y tantas oportunidades, por ejemplo, de infraestructuras y que una infraestructura tenga que ser sostenible adaptando estos criterios de cambio climático en los días en los que vivimos actualmente. Ya es inconcebible que se vayan a hacer algún tipo de infraestructuras, por ejemplo, centrándolo más en nuestro tema, en el que no tengan en cuenta esto. El marco jurídico está liderado, ¿no?, a la cabeza por lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas, ¿no? Yo he puesto ahí Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2016. Esto a las personas que son de fuera de España, bueno, sabrán muy bien qué es, pero en España hay un premio, ¿no?, de Príncipe de Asturias, ¿no?, o Princesa de Asturias, que es una fundación bastante reconocida y con prestigio internacional. Hay una de las categorías, es Cooperación Internacional, y noticia de ayer directamente es que se le ha otorgado a la lucha contra el cambio climático de la Convención de la ONU. Con lo cual, para los que trabajamos en esto, pues nos da una gran noticia. ¿Por qué es importante el marco jurídico internacional y la Convención Marco de Naciones Unidas, ¿no? Porque, como hemos dicho al principio, es un problema global. No es local, nos enfrentamos, los problemas o los aspectos ambientales hasta ahora son locales, tienen una localización. Aquí el cambio climático es global, con lo cual se ha visto que para luchar contra este problema tenemos un enfoque mundial. Es la única forma que podemos conseguir un objetivo. Por eso es tan importante
lo que vamos a comentar más adelante de la COP21 de París, que les sonará a todos por mucho que no trabajen en cambio climático. Como hemos comentado, las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen a ese cambio climático, independientemente de su origen. Yo mismo lo he dicho. América Latina es una de las regiones más vulnerables a los impactos de los efectos del cambio climático y, sin embargo, no son los que más emiten de gases de efecto invernadero. Los países desarrollados hemos contribuido mucho más a este problema y no por eso tenemos que ser los más afectados. En este caso, de hecho, se da un poco esa dualidad, ¿no? Que los más vulnerables no son los que más han contribuido. Por eso es necesario ese acuerdo mundial. Porque si hacemos unos esfuerzos en unos lugares y en otros no, no se va a conseguir el objetivo. Por lo tanto, estos países más vulnerables, aunque no tuvieran esas responsabilidades iniciales, sí que se van a ver afectados y con unos efectos muy importantes y muy devastadores. Ante esto, pues se creó la Convención Marco de Naciones Unidas. Esta Convención Marco de Naciones Unidas es el resultado de ese trabajo, ¿no?, del IPCC que hemos comentado, de esos datos científicos que evidenciaban que esta interferencia humana sí que tenía que ver con el cambio climático, ¿no?, y que había una preocupación pública, ¿no?, acerca de estos temas. Se creó en 1992 y trataba de dar una primera respuesta internacional, ¿no?, a este desafío que se encontraban en ese momento, en el 92, y se estableció un marco de acción, ¿no?, ante este objetivo de intentar estabilizar estas emisiones de gases de efecto invernadero, para intentar que no se den o que se evitaran estos impactos, ¿no? Desde entonces, desde que se creó, las partes de este tratado, ¿no?, se han estado reuniendo de forma anual, ¿no?, en la conferencia de las partes, que son conocidas como las famosas COP, ¿no?, y que cada año han ido cogiendo relevancia. Ahora vamos a contar un poco los puntos o los hitos más importantes que se debe conocer siempre relacionados con el cambio climático, como son el Protocolo de Kioto, que les sonará o que os sonará, y el Acuerdo de París del año pasado, de diciembre del 2015. ¿Y qué es uno de los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas, ¿no?, que es el principio de la equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas? Es decir, todo el mundo tiene responsabilidades porque es un problema global, pero con diferencias. No pueden tener la misma responsabilidad los que más han generado que los que menos, los que más sufren los efectos son más vulnerables que los que generan. Eso, cuando se empezó la Convención Marco de Naciones Unidas en el Protocolo de Kioto, la filosofía era de los países desarrollados, que éramos más o menos, si me permitís decir la expresión, más culpables, se trasladaba, ¿no?, ayuda a los del desarrollo, pero ha ido evolucionando al ver que realmente, al ser un problema global, todos tenemos que ir en la misma dirección. Nosotros tenemos que ayudar a los países en desarrollo, digo nosotros, yo estamos en España, a los países desarrollados, a los países en vías de desarrollo, a no cometer los mismos errores, porque si cometemos los mismos errores, el problema sigue encima de la mesa. Pero en ese momento, en 1997, se consiguió en la COP3, ¿no?, en Kioto, el primer hito internacional y marco jurídico vinculante, que es el Protocolo de Kioto. Se firmó en el 97, se entró en vigor en 2005, en febrero, y había un primer periodo de compromisos 2008 y 2012. ¿Por qué es importante este Protocolo de Kioto, que está íntimamente relacionado con la Convención Marco de Naciones Unidas? Porque era la forma de conseguir establecer objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Ha sido el instrumento para conseguir que determinados países que estaban dentro del Protocolo de Kioto bajaran y limitaran sus gases de efecto invernadero. Ahora vamos a ver cómo ha ido evolucionando el tema del Protocolo de Kioto hasta el Acuerdo de París. Pero es importante no quitarle importancia, ya que fue el primer paso, ¿no? Entonces, como digo, ¿por qué hay que darle este papel? Primero, porque actualmente seguimos dentro del Protocolo de Kioto. El Acuerdo de París todavía, en principio, entra en el 2020.
Segundo, porque fortalece, ¿no?, esa Convención Marco de Naciones Unidas para lucharlo, porque identifica los gases de efecto invernadero, porque lo que he comentado, establece esos objetivos individuales, vinculantes, ¿no?, para reducirlo, y el punto que nos interesa mucho para hilar luego al final con esta presentación, que proporciona oportunidades de mitigación y de adaptación en los países en desarrollo. Ese apartado lo vamos a ver porque vamos a ir viendo estas oportunidades. Estos eran los compromisos para el primer periodo, 2008-2012. 37 países industrializados y la Comunidad Europea se comprometieron a reducir sus emisiones en al menos un 5% con respecto a los niveles de 1990, durante el periodo 2008-2012. Y luego velar, ¿no?, porque las emisiones de CO2 equivalentes no superen las cantidades atribuidas. Bueno, esto, si alguien quiere luego más información, se lo puedo dar, pero es un tema muy, muy complejo. Es dentro del protocolo de Kioto, había una serie de cantidades atribuidas, de UCAs, que son de derechos de emisión. Alrededor de todo el protocolo de Kioto se ha montado el mercado de derechos de emisión, de compra-venta de derechos de emisión. En paralelo, dentro del protocolo de Kioto hay una serie de iniciativas o de herramientas, ¿no?, como los NDL, que todo el mundo entiendo que conocerá, implementación conjunta, una serie de herramientas, ¿no? No me detengo mucho en este tema, primero porque no sé si a los participantes les interesa este tema que es más técnico, y segundo porque las cosas están cambiando. Hasta ahora, los mecanismos de desarrollo limpio, los MDLs, estaban muy, muy en auge, pero ahora se está viendo otra línea que es la que me quiero detener para que la gente tenga una visión más actual. Como digo, actualmente estamos en la segunda parte del compromiso del protocolo de Kioto, ¿no?, que se alargó, que se firmó en la COP19, si no me equivoco, en 2012 en Qatar. No sé. En Doha, y se buscaba al menos un 18%. ¿Es importante el protocolo de Kioto? Sí. Nosotros, como dentro de la Comisión Europea, España está afectado y nosotros a nivel nacional tenemos muchas actividades que vienen marcadas, ¿no?, por nuestros compromisos de reducción dentro de la Comisión Europea. Pero a nivel global, que volvemos otra vez a la misma idea, problema global. Al nivel global, el protocolo de Kioto estaba hablando de llegar a un 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Nos quedamos muy lejos de conseguir unos impactos reales y una afección real sobre este problema, ¿no?, global. Ante esta situación, ¿por qué llegamos a nuestros días? Al Acuerdo de París, que se firmó en diciembre del 2015. ¿Por qué es importante? Principal punto y diferente con el protocolo de Kioto, que de pasar del 15% de las emisiones que estaban recogidas en el protocolo de Kioto, pasamos a un 97%. Es decir, en este caso, en el Acuerdo de París hay 195 países que han aprobado el Acuerdo de París, y 171 que ya lo han firmado el 22 de abril y que están en proceso de ratificación. Es histórico, es un hecho histórico internacional. Nunca se ha dado esa concentración de jefes de Estado, de tomadores de decisión bajo una temática, y mucho menos ambiental, y eso demuestra el respaldo internacional que tiene la problemática, la concienciación a nivel al máximo nivel político, y por eso es histórico. La primera etapa del Acuerdo de París se prevé que sea para 2020-2030, aunque ya os comento, para teneros más informados, que dado que actualmente estamos con un régimen que es el protocolo de Kioto, la segunda fase, que es solo 15% de las emisiones globales. El año pasado se quedó y se puso encima de la mesa 195 países que firmaron o que aprobaron este Acuerdo de París. Se está viendo que se agilice la puesta en marcha de este Acuerdo de París para no esperar al 2020 y seguir estos 4 años con unas herramientas que sabemos que son insuficientes.
Con lo cual lo que se está intentando es que en la COP23, que sería la de 2017, se pudiera lanzar, ¿no?, la entrada en vigor de este Acuerdo de París, adelantando y que empecemos todos a trabajar de una forma mucho más ambiciosa. ¿Por qué también es importante el Acuerdo de París? Por las contribuciones nacionales, por las famosas NDCs. Yo sé que en cambio climático hay muchas siglas y hay muchas, pero sí es necesario que vayáis dominándolas o familiarizándonos. ¿Por qué no he entrado antes en el MDL, ¿no?, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, y en otros instrumentos? Porque ahora lo que está encima de la mesa son las NDCs. Estas NDCs son para que nos entendamos, unos planes de acción de lucha contra el cambio climático que ha puesto encima de la mesa todos los países. 189 planes hay encima de la mesa. Y eso se debe porque en Europa vamos todos juntos, ¿no? España no ha presentado su NDC, sino que ha sido NDC de Europa, de la Comisión Europea. Son planes estratégicos de inversión, siempre de crecimiento verde y de bajo emisiones. Importantísimo. De cara a la infraestructura sostenible, de cara a oportunidades de negocio, de cara al desarrollo de los países en desarrollo. Los NDCs se quiere que sean las hojas de ruta de los países, de todos los países y principalmente de los países en desarrollo, donde se va a trasladar mucha financiación para conseguir llevar en marcha todas estas medidas. Los NDCs contienen objetivos de mitigación, que es para reducir emisiones, pero también contienen objetivos de adaptación, que ahora más adelante vamos a ver esos dos conceptos que son básicos en cambio climático. Podemos estar hablando de reducir emisiones o podemos estar hablando de adaptarnos. Hago mención, principales sectores, ¿no?, en ese punto: energía, residuos, agricultura, transporte, procesos industriales, todos volvemos a lo mismo, muchos sectores, casi todos los sectores están dentro de estas NDCs. Esto es una infografía. Desde TIPSA nosotros estamos llevando un programa que es el programa de Euroclima de lucha contra el cambio climático en 18 países de América Latina, ¿no? Os invito a que os metáis en la página de euroclima.org, porque si os interesa el tema de cambio climático os va a resultar muy interesante, porque hay muchísima información de cambio climático, todo centrado en América Latina, con transferencia de buenas prácticas entre la Unión Europea también. Bueno, pues dentro de eso nosotros hemos elaborado una infografía, ¿no?, que hace resumen a estas NDCs en toda América Latina, con prioridades y metas y separando por sectores y por mitigación y adaptación, para que tengamos así una vista rápida, ¿no?, en dónde quiere trabajar cada uno de los países, cuáles son sus prioridades de cara a unas futuras inversiones, ¿no?, y desarrollos. Para acabar este bloque de marco jurídico internacional, lo que os he comentado, los dos conceptos que hay que dominar: mitigación y adaptación. Inicialmente, protocolo de Kioto, desde el 92, se hablaba de mitigación. Se centraba todo en mitigación, la financiación y todo. Panorama otra vez que es cambiante y se ha dado la vuelta. 50% mitigación, 50% adaptación. A todos los niveles. Vamos a ir viendo luego más adelante la financiación climática y los propios Fondo Verde del Clima, que vamos a hablar, o los organismos multinacionales y la banca internacional, quiere un equilibrio entre mitigación y adaptación, porque vamos a ver que van totalmente interrelacionados, que ya se ha puesto de manifiesto que los efectos del cambio climático se están dando, se van a dar y se van a seguir dando, con lo cual es necesario esas iniciativas de adaptarse, aunque hay que seguir trabajando claramente en bajar las emisiones y en esos aspectos de mitigación, obviamente. Nos centramos en el bloque de mitigación. ¿Qué es? Pues es reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es un poco lo que la gente está más familiarizada, ¿no?, con cambio climático. Se puede enfocar la mitigación desde varios aspectos. Se pueden reducir esas emisiones, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia energética. O el desarrollo actual de eficiencia energética es reducción de emisiones. Se puede evitar que se liberen nuevas emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo que se hagan nuevas fábricas, ¿no?,
excesivas en emisiones, reduciendo, ¿no?, la de combustibles fósiles, bueno, se pueden prevenir. Y luego se puede preservar y potenciar los sumidores y reservorios de gel. Es decir, para mitigar podemos bajar las emisiones y conseguir que haya más sumideros para captar más CO2. Con lo cual, con los dos conseguimos lo mismo, que es mitigar, quitar gases de efecto invernadero de la atmósfera. Esto es una gráfica que evidencia, del IPCC, por supuesto, que se deben reducir en al menos un 50% para el 2050. Aquí ya empezamos a hablar de esos objetivos que se ha marcado en el Acuerdo de París y que por eso hemos comentado al principio el calentamiento global, que es necesario no superar esa temperatura media de 2 grados centígrados. Porque se ha visto que hasta 2 grados centígrados, por supuesto, va a haber impactos, pero nos podemos adaptar. Los informes del IPCC lo que dicen es que por encima de 2 grados, o incluso 4, que es lo que se hablaba si no poníamos medidas en marcha, que podríamos llegar, tendrían unos efectos irreversibles. Con lo cual ya habría muchos aspectos en los que ni siquiera seríamos capaces de adaptarnos. Por eso se ha puesto como objetivo ese famoso 2 grados, que es el que tenemos que conocer, que se ha firmado en el Acuerdo de París y por lo que toda la hoja de ruta internacional en cambio climático va a conseguir no superar esos 2 grados centígrados. 3 conceptos básicos para mitigación. Pues que una mitigación puede ser, por ejemplo, una tecnología, una práctica o una política, ¿no?, que reduce. Eso ahora vamos a ver las famosas NAMAs, otra vez otras letras que se deben de conocer. Puede ir un poco más allá y es los famosos desarrollo bajo en carbono, ¿no?, que son las famosas estrategias de desarrollo bajo en carbono, que también en América Latina están muy arraigadas, que son las LEDs, ¿no? O el tema de la economía verde, que es como un concepto un poco más macro, ¿no? Pero va por lo mismo. Es decir, tenemos que coger una senda de desarrollo verde sí o sí para conseguir ese objetivo de 2 grados centígrados y que no tengamos unos efectos irreversibles. Este es un esquemita para ver las estrategias de desarrollo bajo en emisiones de las LEDs, ¿no?, que es un plan nacional de desarrollo que tiene incluido, como es una estrategia de desarrollo, tiene incluido no solo la parte de reducción de emisiones, sino de reducción de la pobreza, de estrategias sectoriales, de disminución de emisiones, ¿no?, y claramente un desarrollo sostenible. Y entra aquí en infraestructura sostenible. O las NAMAs. Las NAMAs lo que son las medidas de mitigación nacionalmente aprobadas, eran como cosas más concretas. Las LED son estrategias que se enmarcan y las NAMAs son proyectos o acciones concretas de mitigación. Estas NAMAs se creó en Naciones Unidas un registro, ¿no? En América Latina hay bastantes países que ya están en desarrollo. México tiene una NAMA de transporte, creo recordar, ¿no? Y buscan canalizar financiación internacional para estos proyectos. Esto ahora es lo que va a estar incluido dentro de las NDCs. Que si recordáis en la diapositiva de las NDCs del Acuerdo de París se decía que las NDCs de los países que han presentado los países están de cosas que ya estaban en marcha, ¿no? Muchos de las NAMAs que de los países tenían en desarrollo están dentro de esas NDCs. Pasamos al bloque quizás más interesante desde el punto de vista de infraestructura sostenible, que es el de adaptación al cambio climático. Ya hemos comentado qué significa, que se refiere a esos ajustes que necesitan los sistemas tanto humanos como naturales, ¿no?, para adaptarse a esos efectos del cambio climático que le vienen. Y tenemos 2 enfoques. Que sea una adaptación preventiva o reactiva. Preventiva toma medidas para prepararse ante el cambio climático y reactiva es para que cuando se experimentan, ¿no?, los efectos del cambio climático se consigan adaptar. En el tema de adaptación quedaría para horas y horas de hablar, porque aquí se entremezclan una serie de conceptos complicados de entender, que es el tema de vulnerabilidad, de capacidad adaptativa, resiliencia y riesgo climático. La parte de abajo, resiliencia y riesgo climático, muy en auge actualmente,
Para que os hagáis una idea, dentro de Euroclima, como os he comentado, nosotros que trabajamos con 18 países de América Latina, estamos desarrollando una serie de casos piloto, ¿no? de proyectos piloto que esos países quieren llevar a cabo. Y una de las temáticas, hemos identificado al final 4, los propios países. Una es gestión del riesgo. Es una de las prioridades que les interesa a más de países de América Latina, es conseguir esta gestión del riesgo climático. El análisis de vulnerabilidad es casi el punto de partida para conseguir un plan de adaptación. Aquí volvemos a decir los que son afectados, ¿no? Pero vamos a pasar al tema de aquí, del proceso de adaptación, ¿vale? Porque creo que es lo que más puede interesar a los asistentes. Estos son los elementos clave de un proceso de adaptación, ¿no? El punto de partida son los escenarios, es la observación, ¿no? de los datos climáticos, y son los escenarios del IPCC, por ejemplo. Para que os hagáis una idea, nosotros actualmente tenemos un proyecto en Ecuador de análisis de vulnerabilidad en 2 proyectos de agua para verle su afección al cambio climático, y el punto de partida es estudiar esos escenarios de modelización climática del IPCC para conseguir hacer ese análisis de vulnerabilidad, ¿no? y de los impactos, para conseguir identificar una serie de medidas de adaptación, implementarlas, y dentro del proyecto serían ahí. Y aquí el proceso de adaptación, claramente lo que se tiene que llegar es a una supervisión y evaluación de esas medidas de adaptación. Como digo, conceptos, la parte de vulnerabilidad, de riesgo, son conceptos complicados o están muy interrelacionados. Hay muchas herramientas y mucha literatura respecto a la gestión de los riesgos, al análisis de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, realmente la vulnerabilidad depende de los efectos, ¿no? que tenga el cambio climático, y de la capacidad de los sistemas naturales y humanos para adaptarse a ellos. Es la exposición y la sensibilidad. Así conseguimos ese análisis de vulnerabilidad. Como digo, esta ciencia va cambiando bastante, y en el informe del IPCC del 2014 ya se empieza a hablar mucho más de gestión del riesgo, ¿no? Y se dice que el riesgo tiene 3 componentes, que es la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. Es importantísimo hacer estas evaluaciones de vulnerabilidad, ¿vale? Porque conseguir hacer medidas de adaptación sin haber hecho análisis de vulnerabilidad inicial te puede llevar a que las medidas de adaptación no sean tan o necesarias o eficaces. Al fin y al cabo hay que priorizar. Este es un resumen de las herramientas y de métodos de evaluación, porque hay basado en impacto, vulnerabilidad. Bueno, ahí no voy a entrar, que es un poco técnico. Yo siempre prefiero mis presentaciones que tengan más contenido, porque las podéis consultar y así os sirve. Lo importante, la adaptación tiene que estar dentro de planificación de desarrollo. Ya estamos diciendo, va ligado. No puedes hacer un desarrollo sostenible si no integras esta variable de adaptación al cambio climático, porque vas a tener una serie de infraestructuras, por ejemplo, en este caso diseñadas, que no se van a adaptar a los efectos y a los impactos. Entonces, es importantísimo que para una planificación de desarrollo se consiga integrar esta variable de adaptación. Entramos en el último bloque, antes de darnos pincel. ¿Sí, Julio? Tenemos un par de preguntas de Alejandro Abate. Vale. Que Perfecto, sí. Las medidas de adaptación se han intensificado debido a los fenómenos de desastres naturales cada vez más frecuentes, como huracanes, inundaciones, sequías, o son propias de cada región. ¿Hay algún lineamiento al respecto? O son propias de cada región. Las medidas de adaptación son propias de cada región, y de hecho son locales totalmente, porque aparte de que existan unos efectos, unos desastres naturales, ¿no? como comentan aquí, lo que hemos comentado antes de la vulnerabilidad y la exposición varía mucho, ¿no? entre una zona y otra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay lineamientos en el sentido de que hay unas grandes líneas de medidas de adaptación,
¿no? Por ejemplo, en América Latina, ¿dónde se está trabajando muchísimo en medidas de adaptación? En planes de gestión de recursos hídricos. Básico. América Latina va a tener un problema serio, importante, de abastecimiento de agua, de gestión de los recursos hídricos, relacionado con eso, seguridad alimentaria. ¿Qué medidas de adaptación se está tomando muchísimo en cuenta en América Latina? Pues los planes de gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Pero igual que hemos dicho que el cambio climático es global, es efectos globales, la adaptación es local, porque ese análisis de vulnerabilidad hace que veas qué puedas a priorizar en función de qué zona. Tú puedes tener una escorrentía, un evento extremo de lluvias en una zona que no te produce el mismo impacto ni los mismos efectos adversos que en otra zona que a lo mejor el cultivo que está es resistente a esa cantidad de agua, por ejemplo. Entonces, sí que es unas medidas muy locales. ¿Hay alguna más, Julio? Que yo no lo veo bien. No, luego nos ha comentado Tito que había tenido problemas para chatear desde el móvil y nos comentaba su perfil, que dice que es asesor institucional en el proyecto de agua, saneamiento y recursos hídricos para Piura. Simplemente nos comentaba que antes no podía chatear. Vale. Y ahora Alejandro Bueno, comenta, ¿en la cumbre de París se apunta más a mitigación que a adaptación? no, no. La cumbre de París es 50%. Ese es uno de los principales cambios. Internacionalmente se estaba trabajando mucho en mitigación. Internacionalmente las convenciones de marco de Naciones Unidas se centraban mucho en mitigación. Y es lo que he comentado. Ahora lo que se ha visto es que no se puede dejar de lado la adaptación, que es básica. Y en países en desarrollo muchísimo más. Con lo cual es un consenso, pero un consenso incluso escrito, en el sentido de que ahora lo vamos a ver en la financiación climática. El Fondo Verde del Clima tiene en sus órdenes un poco de financiación, ¿no? y de creación, dividir al 50% la financiación en proyectos de mitigación y proyectos de adaptación. Por eso yo, dado que estamos en una plataforma de infraestructura sostenible, me he querido centrar un poquito más en la adaptación, porque no es el hermano menor en el cambio climático actualmente, es exactamente igual que la mitigación y hay muchísimas oportunidades en adaptación, muchísimas cosas que hacer necesarias y muy relacionadas con infraestructura. Pero a día de hoy, 50% mitigación, 50% adaptación. Se ha dicho en el Acuerdo de París, se ha dicho en el Fondo Verde del Clima, pero incluso yo recientemente reunida con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, con la CAP, me han puesto encima de la mesa lo mismo. Quieren aumentar la cartera, ahora lo vamos a ver, en cambio climático e inversiones, con división de 50% mitigación y 50% adaptación. Y Tito, ya finalmente, si te parece última pregunta, ya las que vengan las dejamos ya para el final. Dice, ¿cuáles fueron finalmente los principales acuerdos de París que fueron firmados en Estados Unidos? El Acuerdo de París lleva muchos artículos, ¿no? Entonces, lo que se ha firmado, para que os quedéis con lo más importante, ¿qué se ha firmado en el Acuerdo de París, aparte de todos los que lo han firmado? Es unos objetivos de reducción de emisiones de todos los países, tanto en desarrollo como desarrollados, a través de esos planes de NDCs, de esas de contribuciones nacionales determinadas, que son planes que han puesto encima de la mesa los países para reducir emisiones, con el objetivo de no alcanzar, o no superar, mejor dicho, la temperatura media global de 2 grados centígrados para el 2050. Eso es lo que se ha acordado. Una vez que se ratifique, lo que se va a tener que hacer es poner e implementar medidas en cada uno de los países para conseguir que esos objetivos se cumplan. Por eso decimos que las NDCs y el Acuerdo de París es una hoja de ruta, ¿no? Y una perspectiva de inversión en infraestructuras y en un montón de servicios que nos marca por dónde vamos a ir. Porque ahora vais a ver lo que se ha acordado de financiación climática, que se está hablando de 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020. 100.000 millones de dólares anuales, vuelvo a repetirlo, que van a tener la vía de canalización estas NDCs, que sean financiación climática, que sean proyectos de lucha contra el cambio climático o de mitigación o de adaptación. Por eso es tan importante y por eso en un curso de conceptos básicos, ¿no? Un webinar de cambio climático, no podemos dejar de lado la financiación climática, porque claro, todo esto que se pone encima de la mesa hay que conseguir cómo financiamos.
No sé si hay más preguntas, Julio, o seguimos y a la final. Si te parece, hay una más, pero si quieres la vemos ahora, la dejamos para el final, como quieras. Bueno, pues la vemos ahora ya, que lo que queda es pinceladas de financiación climática e infraestructura sostenible. Bueno, realmente creo que es más un comentario que dice Vale. Iván Arita, dice, buen día desde Guatemala, como país en problemas con el cambio climático, ¿qué nos ofrecen como expectativas para guiar los cambios? Pues más que ofrecer de expectativas, que las hay mucho, es decirte que Guatemala ya ha puesto encima de la mesa su NDC. Es decir, Guatemala, en esta convención de marco de Naciones Unidas en París, él ha puesto su hoja de ruta de lo que quiere conseguir. ¿Cómo se articula? Lo que se va a hacer es trasladar financiación desde, ¿no?, los países desarrollados, a través, por ejemplo, del Fondo Verde del Clima que vamos a comentar ahora, para que, por ejemplo, Guatemala ponga en práctica e implemente todas esas medidas que ha puesto ya encima de la mesa. Entonces, con esto que quiero decir, que antiguamente se decía mucho, ¿no?, países en desarrollo, desarrollados, ¿qué vais a hacer por el desarrollo? El discurso ha cambiado, los países en desarrollo, los latinoamericanos, los países latinoamericanos están haciendo muchísimo, muchísimo, porque es lógico, son vulnerables, están viendo los efectos y están haciendo mucho y han visto que realmente su desarrollo, su hoja de ruta a futuro no puede ser cometiendo los mismos errores, no puede ser combustibles fósiles, no, que son energías renovables, desarrollo sostenible, estrategias bajas en carbono, planes de gestión de recursos hídricos, ¿no?, para que también meten la eficiencia energética, movilidad sostenible, ¿no? Se están haciendo muchos proyectos de transporte en América Latina, muchos metros. Nosotros estamos trabajando en el metro de Lima. Ese tipo de desarrollo, ese tipo de medidas es la guía o la senda que siguen los países en desarrollo para no cometer los mismos errores y hacer un desarrollo lo que llamamos sostenible y resiliente, que es el siguiente concepto maravilloso que vamos a ver y que está en boca de todos. Pero los países en desarrollo estáis haciendo muchas cosas ya, ¿eh? Y con mucha hoja de ruta, quiero decir, con tendencias claras. Hay que conseguir esa financiación y movilizar esos recursos financieros que existen y conseguir que lleguen para implementar estas medidas. ¿Continuamos, Julio, si te parece? Sí, sí, ya no hay más preguntas. Vale. Pues último bloque, como digo, es importantísimo hablar de financiación climática. De hecho, es uno de los principales puntos de discusión, digámoslo así, ¿no? Antiguamente era un poco lo de la reducción de emisiones, ¿no?, las responsabilidades, tal, eso ya está superado. Ahora mismo todos los países, como digo, tienen claro que sus crecimientos tienen que ir bajo emisiones, hay que descarbonizar la economía. ¿Y a dónde está el punto? Es quién lo paga, ¿no? Entonces, que no hay una definición clara de financiación climática, ¿no? Pero internacionalmente lo que se dice es que es una financiación, puede ser pública o privada, y que sea nueva y adicional. Es decir, intentan que no sean fondos que ya estuvieran de antes comprometidos, ¿no? Que los países desarrollados, si ya tienen una financiación para algo, no lo utilicen como si fuera financiación climática. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de 100.000 millones de dólares anuales para el 2020. Ese es el compromiso, firmado. Va a haber mucho dinero, por eso decía yo lo de oportunidades, por eso mucho trabajo por hacer, va a haber financiación, hay que saber canalizarla. Por eso se ha montado o se ha estructurado en las NDCs, ¿no? Para que sea más fácil identificar, porque cualquier actividad que esté dentro de la NDC de uno de los países va a conseguir más fácilmente esta financiación climática. Este es el resumen, ¿no?, de lo que acabo de decir, que los países desarrollados son los más vulnerables del cambio climático, con lo cual necesitan ayudas para mitigación, para adaptación, para transferencia de tecnología y para creación de capacidades. Con lo cual, porque una de las partes también de financiación es la parte de capacitación, ¿eh?, de saber tomar decisiones en estos aspectos, que es bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los países en desarrollo, pues como decimos, tienen unos recursos limitados para poder abordar todos estos temas. Entonces, la financiación climática es la cuestión clave en estas negociaciones para conseguir que les llegue este dinero y poder ejecutar estas hojas de ruta. Aquí os he puesto un ejemplo porque sé que es que si no estáis muy familiarizados, pues meteros y que os demos directamente las páginas web donde se puede conseguir mucha información sobre
financiación es interesante. El mundo de la financiación climática es muy, muy complicado. Se interrelacionan muchísimos fondos, muchísimos tipos de financiación, hay que apalancar fondos privados y públicos, que es lo que se está viendo, que con los fondos públicos no hay suficiente, cómo involucrar al sector privado. Bueno, es un mundo complicado, ¿vale? Yo en este sentido quiero que os quedéis con la idea, porque es muy importante y porque suena y porque va a ser el motor ahora mismo de esa financiación climática, es el Fondo Verde del Clima, ¿vale? Ese Fondo Verde del Clima ya se habló de él en la COP16, se acordó crearlo. Se quiere que sea el gestor principal, ¿no?, de estas financiaciones que hablamos de 100.000 millones de dólares al año para el 2020. El Fondo Verde del Clima actualmente ya está constituido, ya tiene sus estatutos, ya hay agencias que están acreditadas y aunque todavía es un instrumento, ¿no?, un fondo, bueno, está empezando, es complicado y hay cosas que hacer, en la COP21 de París ya se puso encima de la mesa la aprobación de 8 proyectos que van a estar financiados por el Fondo Verde del Clima. Con lo cual hay que saber que existe. Va a ser la ventanilla, o se quiere que sea la ventanilla única de pedir financiación para estos temas, y hay que seguir la trayectoria y evolución de cómo va a ir evolucionando y cómo va a ir creciendo, porque uno de los puntos importantes es cómo consigue movilizar ese sector privado, ¿no?, para apalancar financiación en estos temas. Otro de los portales, el de la Comisión Marco de Naciones Unidas, para que veáis que la financiación climática va íntimamente relacionada con cambio climático. Cada vez que hablamos de cambio climático, al final se acaba hablando de financiación climática. Por último, para acabar y para dejar tiempo para debate o preguntas o dudas, quería simplemente hacer el cierre, ¿no?, relacionando cambio climático, que lo hemos ido haciendo durante la presentación, con infraestructura sostenible. Y para eso, no es que lo diga yo, que ya se ha puesto de manifiesto, sino que, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en el 9, habla de construir infraestructuras resilientes. Proveer industrialización inclusiva, sostenible y fomentar innovación, pero habla de construir infraestructuras resilientes. Por tanto, íntimamente ligado a infraestructura sostenible o resiliente, que ahora vamos a ver exactamente qué se considera como resiliente, y cambio climático. ¿Qué he puesto aquí de manifiesto? Que se tiene muy claro que las infraestructuras las inversiones en infraestructuras son básicas para conseguir todo esto que estamos hablando de este desarrollo. Y es fundamental. Y dado que el cambio climático tiene efectos e impactos en cualquiera de los sectores, las infraestructuras se van a ver afectadas y tenemos que tener en cuenta estos aspectos, efectos e impactos de cambio climático en estas inversiones de infraestructuras. Nosotros, yo que como empresa de ingeniería os comento que ya lo estamos teniendo en cuenta. Es decir, nuestros propios clientes nos piden que nuestras infraestructuras o sean, porque sea una específica de mitigación o una energía renovable que desarrollamos, o una adaptación, claramente, directamente en nuestras infraestructuras. Por ejemplo, el proyecto que he dicho de análisis de vulnerabilidad de 2 proyectos de infraestructura en Ecuador. O sea, es una realidad, está encima de la mesa y es en lo que estamos trabajando. Último concepto que quiero que os suene en la cabeza, resiliencia, ¿vale? Porque ahora se habla mucho de resiliencia, ¿vale? ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad del sistema natural o humano, ¿no?, de recuperarse ante una adversidad o incluso mejorar sus capacidades. Eso es lo que se busca. Y volvéis a ver que es el mismo mensaje. Es decir, cambio climático es un hecho, efectos e impactos va a haber, necesidad de adaptarse y un concepto más, un paso más. Si conseguimos, por ejemplo, ciudades resilientes, infraestructuras resilientes, conseguimos algo que consigue adaptarse al cambio climático, pero es que incluso consigue mantener su misma capacidad de servicio, ¿no? Y incluso mejorarla. A mí mejorarla ya después de haberse recuperado ya me parece súper ambicioso, pero ese es el concepto de ahora, ¿eh? Es el camino hacia donde vamos. Entonces, veis que ante el cambio climático, resiliencia en zonas urbanas, rurales, costeras, que implica lograr que los fenómenos asociados al cambio climático no afecten significativamente a la calidad de vida y a la capacidad de producir bienes y servicios en el medio y largo plazo. Es un concepto muy en auge ahora, la palabra resiliencia. Aquí, para acabar, os he puesto un cuadrito resumen, ¿no?, para que veáis qué impacto pueden sufrir, ¿no?, las infraestructuras en sectores de infraestructura urbana, por ejemplo, coste y transporte, y qué medidas de adaptación.
¿vale? Pero como hemos dicho, siempre es luego un análisis local de vulnerabilidad y de ver las condiciones locales. Pero sí que hay al final una serie de medidas que siempre, en la infraestructura urbana claramente el tema de la gestión del alcantarillado, del plan. Nosotros ahora estamos haciendo un plan nacional de saneamiento y abastecimiento en El Salvador, porque es importante y viene del Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que busca adaptarse al cambio climático, a todo relacionado. Con esto yo he acabado el webinar. Mi idea, sé que es complicado, son muchos conceptos, pero era que empezara a relacionaros y a que os sonaran, a que sepáis un poco moveros en este mundo, ¿no? Y que cuando empecéis a oír palabras y siglas, por lo menos sepáis de qué os están hablando y saberlo dónde buscar. Y yo a Julio estoy abierta a que nos den preguntas o comentarios si tenéis alguno de vuestras impresiones, de cómo veis vosotros el tema de cambio climático. Perfecto, Nuria, muchas gracias. Tenemos ya algunas preguntas. También Iván Arita pregunta nuevamente, ¿la inversión de Europa para nuestros países, él era de Guatemala, es solo para el gobierno o puede ser para iniciativa privada igualmente? Puede ser para iniciativa privada. Eso es lo que digo, que todavía el Fondo Verde está diseñando a ver cómo, pero por ejemplo el Fondo Verde del Clima va a tener una ventanilla para el sector privado. Es decir, el sector privado, un promotor con un proyecto concreto puede ir a pedir financiación al Fondo Verde del Clima para que se lo financie, no solo para gobiernos. Es verdad que es más sencillo porque tienen algo más de experiencia la vía quizás a través del gobierno. Si está dentro de la NDC, o sea, conocemos que hay promotores que a lo mejor van y ofrecen un proyecto al gobierno que él es el que se lo mueve a través de las agencias acreditadas del Fondo Verde del Clima, pero no se pueden financiar cosas para el sector privado. Vale, perfecto. La siguiente pregunta es de Alejandro Abate. ¿Los países deben solicitar esta financiación o existe algún mecanismo internacional de evaluación de necesidades puntuales? Los países son los que van a presentar esta financiación a través de lo que el Fondo Verde del Clima ha denominado entidades acreditadas, ¿vale? O sea, es decir, ante el Fondo Verde del Clima hay una serie de entidades, las generales internacionales, el BI, la CAP, la WWF, el Banco Mundial, ya están acreditadas. Dentro de España, por ejemplo, la ECID, que es la Agencia de Cooperación al Desarrollo, se está acreditando. En la página web del Fondo Verde del Clima vienen qué entidades están acreditadas y los gobiernos pueden mirar, o sea, pueden ir a estas agencias acreditadas, estas entidades acreditadas para pedir financiación al Fondo Verde del Clima. Y las hojas de ruta o la selección va a ser las NDCs. Es decir, cuando se presente un proyecto que va en lineamiento con la NDC presentada en ese país, va a tener vía libre para que el Fondo Verde del Clima lo financie. Eso es lo que se busca. La siguiente pregunta es de Germán. Dice, uno de los problemas de América Latina es el crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades. El 85% de la población se encuentra en centros urbanos. ¿Cómo poder abordar el tema directo con las comunidades como actores clave para su sensibilización y desde sus espacios aportar al tema de cambio climático y gestión del riesgo? Buenísima pregunta y buenísima aportación. Claramente, o sea, en América Latina el motor son las ciudades. Y de hecho, como es tan claro, que desde el punto de vista de cambio climático se está trabajando internacionalmente muchísimo en las ciudades. Por ejemplo, el BID tiene una iniciativa, se llama ICES, que es de ciudades emergentes y sostenibles. ¿Vale? Lo que busca precisamente es eso. Ciudades, ellos se han centrado en ciudades de un tamaño medio, ¿vale? Las muy grandes son quizás un poco más complicadas, pero la de tamaño medio, buscar ese desarrollo, ¿vale? En lineamiento con los aspectos de cambio climático, de gestión del riesgo, de adaptación. Entonces, clarísimamente se trabaja ahí. Casualmente, nosotros ahora mismo, para que os hagáis otra idea de otra iniciativa, la Comisión Europea ha sacado una oferta, nosotros estamos actualmente preparando una oferta para la Comisión Europea que busca una transferencia de tecnologías entre la Unión Europea y determinados países de América Latina en ciudades sostenibles e innovadoras. Otra vez de lleno.
se busca conseguir que involucrar a las ciudades, la toma de decisiones en las ciudades e involucrar un desarrollo urbano sostenible, una movilidad sostenible, unos planes de acción de energía sostenible, eficiencia energética, inventarios de emisiones. Totalmente de acuerdo. O sea, muchas iniciativas y mucho trabajo que se está haciendo ya enfocado a las ciudades. Vale, la siguiente pregunta es de Alejandro Abate, que dice: ¿la resiliencia también implica evaluar lugares seguros de asentamientos y ordenamiento territorial? Lo planteo más por el tema de déficit habitacional. ¿De déficit? Que no te he entendido, Julio. Habitacional. Ah, el déficit. Sí, sí, no, claro, la resiliencia al final busca eso, busca ver cómo vas a conseguir superar esos efectos. Entonces, clarísimamente un análisis local y teniendo en cuenta todos los aspectos, asentamientos, déficit, clarísimamente. Sí, sí, sí. O sea, es muy local y como la resiliencia es como si fuera, es necesario para ver si una ciudad o una medida o una zona consigue ser resiliente, tú tienes que ver resiliente a qué, ¿no? Entonces tienes que hacer un análisis de vulnerabilidad, unos impactos, por eso digo que resiliencia lo que pasa es que es un grado más, porque es que no busca adaptarte, sino que busca que mantengas, porque en la adaptación tú puedes adaptarte a los efectos del cambio climático, pero no conseguir seguir haciendo tu actividad igual. La resiliencia lo que busca es que en una ciudad resiliente lo que se busca es que ante un efecto y un impacto del cambio climático esa ciudad no deje de funcionar, para que nos entendamos, siga con los mismos servicios. No que consiga adaptar, que bueno, pues esto no puedo hacer esto y tengo que hacer esto. No, no, busca que siga con los mismos servicios. ¿Y eso cómo es? Pues diseñando desde el principio. Vale, la siguiente pregunta es de Mario Ximénez, que dice: ¿qué política de cambio climático implementada en los países en desarrollo podrías recomendar como modelo a seguir en pro de la construcción o mejora de una política para afrontar el CC? De países en desarrollo, ¿qué política? La de la Unión Europea. La política de la Unión Europea es la política modelo, ¿vale? Que se ha puesto internacionalmente. No es que lo hagamos lo mejores ni nada, lo que pasa es que hemos sido muy ambiciosos. Es decir, el protocolo de Kioto se puso muy en marcha y tiró mucho la Unión Europea. Nosotros ahora, para que nos una idea, en los NDCs, ¿vale? En Europa hemos sido el objetivo de reducción más ambicioso. Un 40% de reducción de emisiones. 40% de reducción desde los niveles preindustriales. Muchísimo. Para cumplir ese 40% global de la Unión Europea, o sea, es una idea, hay algunos países como Alemania, como Francia, como España, que vamos a tener que conseguir una descarbonización de nuestra economía tremenda. Entonces, de hecho, os acabo de poner un ejemplo. Bueno, Euroclima es otro ejemplo, el programa que yo llevo. ¿Por qué se busca tanto transferencia de tecnología y tantas conexiones, ¿no?, entre Comisión Europea y América Latina? Porque la Comisión Europea en ese sentido lleva muchos años trabajando y está haciendo las cosas bien. Euroclima busca esa ayuda, ¿no?, a los países en desarrollo en políticas de cambio climático, ¿no?, de capacitación y de diálogo político. La oferta que estoy haciendo de ciudades lo que busca es esa transferencia de tecnología en las ciudades de Unión Europea a cambio climático. En la Unión Europea hay una serie de iniciativas como el Pacto de los Alcaldes, que hablábamos antes de ciudades, ¿no?, que lideran modelos de desarrollo bajos en carbono, pues se quiere trasladar a la Comisión, a América Latina. Es importante aprender de los errores. Entonces, es lo que decimos, las NDCs están impuestas porque los países en desarrollo no quieren cometer los mismos errores. La cuestión es quién se lo paga, por eso es la financiación tan importante, pero no van a cometer los mismos errores. Entonces, quieren ya meter medidas de eficiencia energética. En los países desarrollados estamos con eficiencia energética porque tenemos unos niveles altísimos de pérdidas de energía, ¿no?, en nuestros edificios, en nuestras plantas, en nuestras industrias. En países en desarrollo están integrando esta variable de eficiencia energética en lo que ya construyen directamente. Entonces, claramente, la Comisión Europea es un ejemplo internacional. Vale, bueno, ya para ir finalizando, Tito hace un comentario que dice: el principal reto en cada país es cómo financiar las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, en especial lo referente al agua. Claro, Y eso es lo que estamos diciendo. Por eso es el Fondo Verde del Clima y muchas iniciativas internacionales. Sí, el reto es conseguir financiar esas medidas. Por ejemplo, el agua,
Si veis ahora, luego echáis un vistazo a la infografía que os he comentado de las NDCs que hemos hecho dentro del programa Euroclima, vais a ver que el sector agua está en todos los países. En América Latina va a haber problemas serios de lo que es el recurso hídrico. Entonces, por eso es tan importante el articular toda esta financiación climática. Por eso es tan importante para la gente que trabajamos, y vosotros si estáis interesados o queréis trabajar en temas de cambio climático, que las principales bancas multilaterales hayan dicho que van a subir al 30% sus objetivos, por ejemplo el BID, al 30% sus objetivos de financiación de proyectos, de cartera de proyectos en cambio climático, y 50% de mitigación, 50% de adaptación. Porque lo tienen claro, porque va a haber mucho, porque tiene que haber flujo de dinero para financiar todas estas medidas. Si no, el Acuerdo de París se queda vacío y no hay ningún tipo de voluntad política de que se quede vacío. Se quieren implementar estas medidas. Por eso el punto y el caballo de batalla es la financiación climática. Alejandra Batella, como última pregunta, en su experiencia, ¿qué nuevas investigaciones existen en torno al problema de cambio climático y cuáles considera que son las regiones del planeta más comprometidas en cuanto a adaptación en un corto plazo? Bueno, las nuevas investigaciones que existen en torno al problema del cambio climático, actualmente lo principal que se tiene encima de la mesa es lo del el último informe del IPCC, ¿no? Que eso es, no es que sean las últimas investigaciones, pero es las que a nivel internacional se toman como referente. Investigaciones hay continuamente, el tema del problema del cambio climático. Pero ahora mismo en el mundo del cambio climático se está estudiando más en cómo conseguir financiación, cómo conseguir poner en práctica todas estas medidas, porque tecnológicamente y por conocimiento y por capacidad ya existen muchas medidas encima de la mesa que se pueden poner en marcha y países en desarrollo las podrían poner en marcha. Hay que conseguir esa financiación, como decía creo Tito, ese es el reto, ¿vale? Porque actualmente hay tecnología, hay capacidad en todo el mundo, porque es un problema global, eso existe. ¿Cuál considera que son las regiones del planeta más comprometidas en cuanto a adaptación en un corto plazo? Pues lamentablemente América Latina es uno de ellos y África también. África por el tema de las sequías. África va a tener un problema tremendo en seguridad alimentaria, igual que América Latina. Pues son zonas muy vulnerables, al igual que todas las zonas de las islas. Las islas del Pacífico, las islas del Caribe, las islas van a tener un proceso de adaptación complicado. Y si no conseguimos esos 2 grados centígrados de media de aumento, sino que superan a los 3 o 4, los efectos podrían ser irreversibles en algunos casos, con desaparición incluso de islas, se llega a hablar. Entonces, bueno, América Latina es una de las regiones lamentablemente problemáticas. Vale, pues ya nos hemos pasado un poco del tiempo, Nuria. O sea, si quieres ya podemos dar por finalizado el webinar. Así que bueno, por nuestra parte desde Capesic agradecer a todos los asistentes el haber participado en este webinar y a ti, Nuria, en concreto, pues tu tiempo y la presentación que has realizado, que creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos los participantes. Es un tema apasionante y bueno, yo soy una gran amante, ¿no? de la lucha contra el cambio climático, aparte de que trabajo en esto y entonces me encanta ver que hay gente que cada vez está más involucrada e interesada, ¿no? Y un poco el mensaje, y de verdad que no lo digo por decir, creo que al final todos de una manera u otra vamos a acabar trabajando relacionados con el cambio climático. Con lo cual, yo encantada, Julio, sabéis que lo que queráis y lo que necesitéis, aquí estamos.